¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal en el mundo? ¿De dónde viene el sufrimiento, la mentira y la oscuridad que rodea nuestras vidas? La respuesta no comienza con la humanidad, sino mucho antes, en los cielos, según nos revela la Biblia y nos amplía Elena G. de White en su libro Patriarcas y Profetas. Hoy descubrirás la historia del origen del mal, un relato que cambiará para siempre la forma en que miras nuestro mundo. Quédate conmigo hasta el final. Y no olvides suscribirte y darle like para más videos. Dios es amor. Esta verdad fundamental ha sido, es y será siempre la esencia de su naturaleza y su ley. El Altísimo, que habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos, permanece inmutable. En él no hay sombra de variación ni cambio alguno. Cada acto de creación, cada manifestación de su poder, es una expresión del amor infinito que emana de su ser. La soberanía de Dios no es un yugo opresor, sino una fuente inagotable de bendiciones para todas sus criaturas. El salmista, inspirado por esta realidad, proclama con júbilo: Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia. Jehová es nuestro escudo, nuestro Rey es el Santo de Israel. Estas palabras, registradas en Salmos 89, 13, 18, nos revelan la grandeza y la bondad del Creador. Su justicia y su misericordia no son conceptos abstractos, sino realidades tangibles que se manifiestan en la vida de aquellos que confían en Él. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde su inicio en los cielos hasta el final abatimiento de la rebelión y la completa erradicación del pecado, es un testimonio vivo del amor inmutable de Dios. El soberano del universo, en su infinita sabiduría, no emprendió solo la obra de la creación y la redención. Tuvo un compañero, un colaborador que comprendía plenamente sus designios y compartía su gozo al brindar felicidad a los seres creados. Las Escrituras nos revelan esta verdad fundamental en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Este Verbo, que no es otro que Cristo, el unigénito del Padre, existía en perfecta unidad con el Padre eterno desde antes de la fundación del mundo. Su naturaleza, carácter y propósitos eran uno solo con los del Padre. Cristo era el único ser capaz de penetrar completamente en los designios y fines de Dios, compartiendo su esencia divina y su amor infinito. El profeta Isaías, vislumbrando la grandeza de este ser divino, lo describe con títulos majestuosos. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estas palabras no son mera poesía, sino una revelación de la naturaleza divina de Cristo y su papel en el plan eterno de Dios. El profeta Miqueas, por su parte, nos habla de los orígenes eternos de Cristo. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esta declaración nos transporta más allá del tiempo y el espacio, a la eternidad donde el Hijo coexistía con el Padre en perfecta armonía y amor. El mismo Cristo, hablando de su propia existencia eterna, declara a través del libro de Proverbios: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día, y me recreaba delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo, en la creación de todos los seres celestiales, porque en él fueron creadas todas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Los ángeles, como ministros de Dios, irradian la luz que constantemente emana de su presencia, y con sus veloces alas, se apresuran a cumplir la voluntad divina. Sin embargo, el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, posee la supremacía sobre todos ellos, un trono de gloria excelso desde el principio,
era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hebreos 1:3-8, Jeremías 17:12, Salmos 96, 6, 89:14. La majestad y el esplendor del Hijo de Dios superan toda comprensión humana, reflejando perfectamente la gloria del Padre Celestial. El fundamento del gobierno de Dios es la ley del amor. La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. El Creador anhela de todas sus criaturas un servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No encuentra placer en una obediencia forzada, y por ello otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. En los albores de la creación, mientras todos los seres reconocían la lealtad del amor, existía una perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo supremo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo con fervor. El amor mutuo entre las criaturas celestiales era puro y desinteresado, siempre subordinado al amor supremo hacia Dios. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Los ángeles y todos los seres creados vivían en perfecta comunión con su Hacedor, disfrutando de la presencia divina y cumpliendo con alegría cada mandato celestial. La paz y la felicidad reinaban en todo el universo, como un testimonio viviente del poder y la bondad del Creador. Sin embargo, este estado de felicidad se produjo un cambio inesperado que alteraría para siempre el curso de la historia celestial. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas, introduciendo el germen del mal en el perfecto universo divino. El pecado, esa fuerza destructiva y misteriosa, se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Su posición era privilegiada, estando constantemente en la presencia del gran Creador. Los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre Lucifer, dotándolo de una belleza y sabiduría incomparables. Así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Poco a poco, en el corazón de Lucifer, el más hermoso y sabio de los ángeles, comenzó a germinar un deseo insidioso. Las sagradas escrituras nos revelan: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este pasaje de Ezequiel 28:17 nos muestra cómo la belleza y el esplendor otorgados por Dios se convirtieron en la semilla de la arrogancia. Isaías 14:13-14 nos relata las palabras que Lucifer pronunció en su corazón. Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Es sorprendente cómo este ser celestial, dotado de una gloria incomparable, llegó a considerar que su esplendor era mérito propio, y no un don divino. A pesar de ocupar la posición más elevada entre las huestes angelicales, Lucifer se dejó consumir por la insatisfacción. Su ambición le llevó a codiciar algo que jamás debió desear: el homenaje reservado únicamente al Creador. En lugar de promover la exaltación de Dios como el Ser Supremo, merecedor del afecto y la lealtad de toda la creación, Lucifer buscó acaparar para sí mismo ese servicio y esa devoción. Su codicia le impulsó a aspirar al poder que solo pertenecía a Cristo, anhelando la gloria con la que el Padre Infinito había investido a su Hijo. Este giro en el corazón de Lucifer marcó el fin de la perfecta armonía que hasta entonces reinaba en el cielo. Su nueva disposición a servirse a sí mismo, en lugar de servir a su Creador, no pasó desapercibida. Aquellos que consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema, se vieron invadidos por un profundo sentimiento de aprensión.
La situación era tan grave que se convocó un concilio celestial. Los ángeles, conscientes del peligro que representaban las ambiciones de Lucifer, le suplicaron que abandonara sus intenciones. En un intento por hacerle entrar en razón, el mismo Hijo de Dios se dirigió a Lucifer. Con paciencia y amor, le expuso la grandeza, la bondad y la justicia del Creador. Le recordó la naturaleza sagrada e inmutable de la ley divina, enfatizando que Dios mismo había establecido el orden celestial. Le advirtió que, al separarse de este orden, no solo deshonraría a su Creador, sino que atraería la ruina sobre sí mismo. Sin embargo, esta amonestación, hecha con infinita misericordia y amor, solo sirvió para despertar en Lucifer un espíritu de resistencia aún mayor. La envidia hacia Cristo se arraigó más profundamente en su ser, reafirmándolo en su rebelión. El propósito de Lucifer se tornó cada vez más audaz y peligroso. Ya no se conformaba con elevar su posición. Ahora su objetivo era disputar la supremacía del Hijo de Dios. Esta ambición desmedida implicaba cuestionar directamente la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin, Lucifer estaba dispuesto a utilizar todas las capacidades de su mente prodigiosa, la cual, después de la de Cristo, era la más brillante entre las huestes celestiales. El Creador, en su infinita sabiduría, otorgó a sus criaturas el don del libre albedrío. Sin embargo, consciente de los peligros que esta libertad podría acarrear, no dejó a ninguna de ellas desprevenida ante los engaños y sofismas que la rebelión utilizaría para justificarse. Antes de que estallara el gran conflicto que sacudiría los cimientos del universo, era imperativo que todos los seres creados comprendieran con claridad la voluntad de aquel cuya bondad y sabiduría eran la fuente de toda su dicha y existencia. En un acto de suprema importancia, el Rey del Universo convocó a todas las huestes celestiales a su presencia. El propósito de esta solemne asamblea era revelar el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y esclarecer la relación que él mantenía con cada ser creado. En ese momento trascendental, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser Eterno, que existe por sí mismo, los envolvió a ambos en un resplandor indescriptible. Alrededor del trono celestial se congregaron los santos ángeles, una multitud tan vasta que superaba toda comprensión. Millones de seres celestiales. Los ángeles de mayor jerarquía, aquellos que servían como ministros y súbditos directos del Altísimo, se regocijaban en la luz que emanaba de la presencia divina, bañándolos con su esplendor y gracia. Ante esta asamblea celestial, reunida en toda su magnificencia, el Rey del Universo hizo una declaración de suma importancia. Proclamó que ningún ser, a excepción de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios eternos. A Cristo, y solo a Él, le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de la voluntad divina. Una responsabilidad que reflejaba la confianza absoluta y el amor infinito del Padre hacia su Hijo. El Rey reveló que el Hijo de Dios había sido el ejecutor de la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Por esta razón, y por su naturaleza divina, todas las criaturas celestiales debían tributar a Cristo el mismo homenaje y lealtad que rendían a Dios Padre. Esta declaración establecía claramente la posición de Cristo en la jerarquía celestial, colocándolo en igualdad con el Padre y merecedor de la misma adoración. Además, se anunció que Cristo habría de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Este acto creador sería una extensión de su obra en los cielos, demostrando una vez más su poder y autoridad divinos. Sin embargo, el Rey enfatizó que en todas estas obras, Cristo no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios. Por el contrario, cada acción de Cristo estaría dirigida a exaltar la gloria del Padre y a ejecutar sus propósitos de beneficencia y amor hacia todas sus criaturas. Esta revelación tenía un propósito claro: establecer desde el principio la armonía perfecta entre el Padre y el Hijo, y demostrar que toda la creación estaba fundamentada en el amor y la unidad divinos. No había lugar para la competencia o la rivalidad en el plan de Dios. Cada acto de Cristo reflejaría la voluntad del Padre y serviría para glorificarlo. La asamblea celestial escuchó estas palabras con profunda reverencia y alegría. La luz de la verdad divina iluminaba sus mentes, permitiéndoles comprender la grandeza del plan de Dios,
y el papel central que Cristo desempeñaba en él. Esta comprensión fortalecía su amor y lealtad hacia el Padre y el Hijo, creando un vínculo aún más fuerte entre el Creador y sus criaturas. En el principio, cuando la creación aún era joven y el universo resplandecía con la gloria de Dios, los ángeles se reunieron en las cortes celestiales para rendir homenaje al Hijo. Con júbilo y reverencia, se postraron ante Cristo, reconociendo su supremacía divina. Sus voces se elevaron en melodiosos cánticos de alabanza, llenando el cielo con una sinfonía de adoración. Entre la multitud de seres celestiales, Lucifer también se inclinó, pero en su corazón se libraba una batalla silenciosa. Mientras sus labios pronunciaban palabras de adoración, su mente se debatía en un torbellino de emociones contradictorias. La verdad y la justicia luchaban contra los primeros brotes de celos y envidia que comenzaban a germinar en su ser. Por un momento, pareció que la influencia de los santos ángeles lograría disipar las sombras que se cernían sobre el espíritu de Lucifer. El amor indescriptible que emanaba de la presencia divina conmovió su ser, y por un instante, su alma se llenó de un afecto puro hacia el Padre y el Hijo. Al unirse a los coros angelicales, el espíritu del mal que acechaba en su interior pareció retroceder, vencido por la majestuosidad del momento. Sin embargo, la paz en el corazón de Lucifer fue efímera. Pronto, el orgullo por su propia gloria comenzó a nublar su juicio. El deseo de supremacía, que hasta entonces había permanecido dormido, despertó con renovada fuerza. La envidia hacia Cristo, que momentos antes parecía haber sido sofocada, resurgió con mayor intensidad. Lucifer contempló los altos honores que le habían sido conferidos, pero en lugar de reconocerlos como una dádiva especial de Dios, los consideró como un derecho propio. La gratitud hacia su Creador se desvaneció, reemplazada por un sentimiento de merecimiento. Se jactaba de su esplendor y de su elevada posición, convencido de que su gloria era fruto de sus propios méritos. La ambición de Lucifer creció desmedidamente. Ya no se conformaba con ser el más excelso entre los ángeles. Ahora aspiraba a ser igual a Dios mismo. Observaba cómo la hueste celestial lo amaba y reverenciaba, cómo los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes. Se sabía dotado de una sabiduría y gloria superiores a las de cualquier otro ser creado. No obstante, había una realidad que Lucifer no podía ignorar. El Hijo de Dios ocupaba una posición aún más exaltada que la suya. Cristo era igual al Padre en poder y autoridad. Compartía los designios eternos y participaba en los concilios divinos. Lucifer, por más elevado que fuera su rango, permanecía excluido de estos misterios celestiales. Esta disparidad atormentaba al ángel caído. En la soledad de sus pensamientos, una pregunta comenzó a resonar con creciente insistencia. ¿Por qué debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Estas interrogantes, nacidas de la soberbia y la envidia, se convirtieron en la semilla del primer pecado en el universo. Lucifer, el más resplandeciente de los ángeles, abandonó su lugar en la inmediata presencia del Padre Celestial. Con una determinación silenciosa, se embarcó en una misión que alteraría el curso de la historia eterna. Al principio, sus acciones eran sutiles, casi imperceptibles. Lucifer se movía entre las filas angelicales con una gracia que ocultaba sus verdaderas intenciones. Su rostro reflejaba una aparente devoción hacia el Creador, mientras que en su interior, las semillas de la rebelión comenzaban a germinar. Con cada paso que daba, dejaba caer gotas de descontento en los corazones de sus compañeros celestiales. La estrategia de Lucifer era astuta y calculada. Comenzó planteando preguntas aparentemente inocentes sobre las leyes que regían el reino celestial. ¿Por qué?, susurraba a los oídos atentos. Nosotros, los seres más elevados de la creación, ¿debemos someternos a estas restricciones? Sus palabras eran como miel, dulces al paladar pero venenosas en su esencia. Argumentaba con elocuencia que, si bien las leyes divinas eran necesarias para los habitantes de los mundos inferiores, los ángeles estaban por encima de tales limitaciones. Nuestra sabiduría, proclamaba con orgullo, es suficiente para guiarnos. ¿Acaso no somos la obra maestra del Creador? ¿No son nuestros pensamientos tan puros como los del mismo Dios? Estas ideas, aunque sutiles al principio, comenzaron a echar raíces en las mentes de algunos ángeles.
Lucifer pintaba un cuadro seductor de libertad y autonomía, sugiriendo que las restricciones impuestas por el Padre eran innecesarias y quizás incluso injustas. Somos incapaces de deshonrar a Dios, argumentaba. Nuestros pensamientos son santos por naturaleza. Errar es tan imposible para nosotros como lo es para el Todopoderoso. Pero el verdadero golpe maestro de Lucifer estaba aún por venir. Con una habilidad retórica sin igual, comenzó a cuestionar la exaltación del Hijo de Dios. Presentó este acto divino como una injusticia flagrante, no solo contra él mismo, sino contra toda la hueste angelical. ¿Por qué?, preguntaba con fingida inocencia. ¿El Hijo es elevado por encima de todos nosotros? ¿Acaso no merecemos también reverencia y honor? Esta semilla de duda, plantada con cuidado en terreno fértil, comenzó a crecer y expandirse. Lucifer se presentaba a sí mismo como un defensor de la igualdad, un campeón de los derechos de los ángeles. Argumentaba que si él, el príncipe de los ángeles, pudiera alcanzar una posición más elevada, esto beneficiaría a toda la hueste celestial. Mi objetivo, declaraba con falsa humildad, es asegurar la libertad para todos nosotros. Con cada palabra, Lucifer tejía una red de engaño cada vez más compleja. Sugería que la reciente exaltación del Hijo no solo era injusta, sino que también marcaba el fin de la libertad que los ángeles habían disfrutado hasta ese momento. Se nos ha impuesto un gobernante absoluto, murmuraba con tono sombrío. Ahora, todos debemos someternos a su autoridad. ¿Es esto lo que realmente queremos? Estas ideas, aunque falsas y peligrosas, se extendieron como un incendio por los atrios celestiales. Ángeles que una vez habían servido con alegría y devoción, comenzaron a cuestionar su papel en el orden divino. La duda, esa herramienta poderosa de la discordia, encontró un hogar en corazones que antes rebosaban de certeza y amor. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con el Hijo de Dios habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba Cristo. Pero esta había sido la misma desde el comienzo de los tiempos. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles, sembrando la semilla del descontento en el reino celestial. Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, Lucifer había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento, que su influencia no se discernía a simple vista. Con astucia y engaño, el ángel caído había presentado los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento entre las huestes angelicales. Su estrategia era sutil y perniciosa, aprovechando la inocencia y la fe de aquellos que le rodeaban. Con habilidad consumada, Lucifer inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos más íntimos. Luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones como prueba irrefutable de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Esta táctica insidiosa le permitía sembrar la duda sin parecer el instigador directo de la rebelión. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia el Todopoderoso, insistía en que era necesario que se hicieran cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras trabajaba incansablemente para despertar oposición a la ley de Dios, y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, Lucifer hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo. Esta dualidad en su actuar era el sello distintivo de su engaño, presentándose como un reformador benevolente, mientras socavaba los cimientos mismos de la autoridad celestial. La astucia de Lucifer era tal que, mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz en el reino celestial. Esta dicotomía entre sus palabras y sus verdaderas intenciones era el núcleo de su estrategia para corromper el orden divino y elevar su propia posición. Así comenzó el misterio del mal en el corazón de Lucifer. Una rebelión que no quedó en silencio, sino que sacudió el cielo mismo. Pero ¿cómo reaccionó Dios frente a esta traición? Si quieres presenciar el desenlace y entender cómo afectó nuestro mundo, suscríbete ahora, deja tu like y comenta qué te impactó más.
La segunda parte será todavía más reveladora, y no querrás perdértela. ¡Nos vemos!